Episodio 1. Las páginas que no estaban en la Biblia. ¿Qué harías si descubrieras que hay un evangelio que fue escrito por el mismo Satanás? Nadie hablaba de eso en la iglesia de San Elías. ¿Y si alguien lo insinuaba? El padre Gregorio lo fulminaba con una mirada que parecía quemar el alma. Sin embargo, todo cambió el día que una niña de 8 años comenzó a gritar durante la misa. Él está leyendo el libro equivocado. Ese no es de Dios. Los feligreses pensaron que era una broma infantil, hasta que la Biblia del altar se abrió sola, sin viento, revelando páginas que no debían existir. Eran negras como la ceniza, con letras rojas, y al tocarlas, el padre Gregorio se desmayó. Yo estuve allí. Vi con mis propios ojos como un cuervo entró volando por la ventana de la sacristía y se posó justo sobre el crucifijo. Nadie más lo vio, o quizás, nadie quiso admitirlo. Desde esa noche, algo cambió en el pueblo. Los perros dejaron de ladrar, las campanas dejaron de sonar, y los sueños comenzaron a pudrirse. El padre Gregorio desapareció al tercer día. Lo encontraron desnudo, caminando en círculos en el cementerio, murmurando una frase que nadie había escuchado antes. No fue Dios quien escribió todo. No todo. Los ancianos del pueblo comenzaron a recordar un mito antiguo, el Evangelio perdido, escrito en sangre y escondido por ángeles caídos. Se decía que quien lo leyera no solo perdería la fe, sino que entendería por qué Lucifer jamás pidió perdón. Y ahora ese libro estaba abierto, en nuestra iglesia, esperando ser leído. La niña que lo vio primero, Luciana, dejó de hablar. Solo escribió una frase en la pared de su cuarto antes de desaparecer. Él no cayó, él fue empujado. Me llamo Martín. Y esta es la historia de cómo la fe de un pueblo fue devorada palabra por palabra, por un evangelio que no venía del cielo, sino de las profundidades más cálidas del infierno. Y apenas estamos empezando. Episodio 2. El olor de las páginas malditas. Yo no quería volver a entrar a la iglesia. Después de lo que pasó con el padre Gregorio y la desaparición de Luciana, los fieles dejaron de asistir. El silencio en San Elías se volvió denso, como si respiraras dentro de una tumba recién cerrada. Pero algo que no supe nombrar, me empujó a cruzar sus puertas otra vez. Tal vez fue curiosidad. Tal vez fue esa frase que Luciana dejó escrita con uñas ensangrentadas. Él no cayó. Él fue empujado. Entré solo. El crucifijo colgaba torcido, y las velas encendidas parecían derretirse más rápido de lo normal, como si temieran la oscuridad que se avecinaba. El altar estaba intacto, excepto por una cosa, la Biblia. Seguía allí, pero ahora, cubierta con una tela negra que nadie había puesto. Me acerqué. El aire se volvió espeso, como si cada paso que daba me quitara oxígeno y fe. Retiré la tela. El libro había cambiado. Las tapas estaban cubiertas de una especie de piel seca, como cuero humano, y al abrirlo, no vi las páginas blancas con letras negras. No, lo que vi me heló la sangre. Textos escritos al revés, en una lengua que no debía existir, pero que mi mente entendía. Y el olor. Dios mío, el olor. No a papel viejo, no a incienso, a carne quemada, a pecado crudo. En ese instante, escuché pasos detrás de mí. Me giré. Nadie. Pero las páginas se movían solas, como si el libro respirara. Una página se detuvo. Y leí. Solo 3 frases. El primer pecado no fue la desobediencia. Fue el silencio. Y Dios también lo cometió. Sentí que mi alma se fragmentaba, como si alguien hubiera puesto un espejo dentro de mi pecho y lo hubiera quebrado con un susurro. Corrí. Salí de la iglesia, vomitando fe, temblando como un niño. Esa noche soñé con el padre Gregorio. Estaba colgado de una cruz invertida, llorando sangre, y decía: el evangelio sigue escribiéndose, con nuestra carne, con nuestra locura. Me desperté gritando. Y supe una cosa: ese libro no quería ser leído, quería ser creído. Episodio 3, donde reza el diablo. Dicen que los demonios entran cuando uno los nombra. Pero yo aprendí que hay algo peor. Cuando uno escucha su oración. Después de aquella noche, empecé a oír cosas. No voces claras, al principio. Eran murmullos. Como si la tierra susurrara en un idioma olvidado por los hombres y temido por los ángeles. Pensé que estaba perdiendo la razón. Hasta que fui a casa de Luciana. La niña seguía desaparecida. Pero su madre, una mujer desgastada por el dolor, me permitió entrar a su cuarto. Quería encontrar pistas. Algo que explicara por qué una niña podía ver lo que nosotros no. Y lo encontré. Debajo de su cama. Había un dibujo hecho con sangre seca. Un altar. Pero no uno católico. Era un círculo invertido, con símbolos parecidos a cruces que se derretían. Y al centro, una figura alada. Sin rostro.
pero con una corona de espinas negra. Junto al dibujo, un cuaderno. Las páginas estaban llenas de garabatos, frases cortadas, dibujos que parecían hechos por manos temblorosas. Pero había una que me atrapó como un anzuelo directo al alma. Decía: el diablo también reza, y lo hace por los que dudan. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cerré el cuaderno. Y entonces, lo escuché. Una oración, clara, grave, dicha en voz baja, en mi oído. No me olvides, hijo de barro. Me giré de golpe. Nadie. Pero el cuarto estaba más frío. Las paredes, más oscuras. Salí corriendo. Pero no llegué lejos. A la vuelta de la esquina, me topé con la estatua de San Miguel que siempre vigilaba la plaza del pueblo. Estaba caída, decapitada. Y sobre su base, alguien había escrito con pintura roja: ¿pintura? Los cielos ya no responden. Esa noche, la madre de Luciana desapareció. Y el cuaderno apareció bajo mi almohada, con una nueva frase que no estaba antes. Si sigues leyendo, él va a empezar a escribir en ti. Dormí con la luz encendida. Pero en los sueños, la luz no sirve de nada. Episodio 4. La confesión que abrió el infierno. Confesar los pecados solía ser un alivio, un acto de purificación, hasta que alguien confesó algo que no debía ser escuchado. Era domingo, y la iglesia, a pesar del miedo, abrió sus puertas por primera vez desde la desaparición del padre Gregorio, un joven sacerdote de otro pueblo. El padre Elías vino a sustituirlo. Joven, valiente o ingenuo. Los pocos que nos atrevimos a asistir lo hicimos con el alma en vilo. Yo me senté en la última banca, cerca del confesionario. No tenía intención de hablar, solo de observar. Fue entonces cuando entró doña Carmen. Una anciana ciega, de mirada lechosa, siempre silenciosa, siempre vestida de negro. Nadie recordaba cuándo fue la última vez que habló. Pero ese día, caminó sola, sin bastón, directamente al confesionario. El padre Elías la recibió con voz cálida. Hija, ¿qué deseas confesar? Silencio. Luego, un susurro. Pero no era la voz de una anciana. Era grave, quebrada, como el crujir de huesos bajo tierra. Yo fui la primera en leerlo, antes que el padre Gregorio. ¿Leer qué, señora? El evangelio del que nadie habla. El que arde aunque no tenga fuego. El que dice que Dios ya no escucha porque ya no está. El padre Elías intentó interrumpirla. Pero la puerta del confesionario se cerró sola con un golpe seco. Lo que siguió no fue una confesión. Fue una invocación. Las velas se apagaron. El aire se volvió pútrido. Y todos los que estábamos dentro, escuchamos una risa que no venía de ningún pecho humano. El confesionario comenzó a sangrar. Sí, sangrar. Gotas oscuras cayeron por las rendijas de madera, mientras doña Carmen gritaba una frase incomprensible, en un idioma que hacía doler los dientes con solo escucharlo. La puerta se abrió violentamente. Doña Carmen había desaparecido. Y el padre Elías estaba arrodillado, con la boca llena de cenizas, los ojos en blanco, y repitiendo una sola frase. Él ya está dentro. Él ya está dentro. Él ya está dentro. Desde aquel día, nadie más volvió a confesarse, porque ya no sabíamos a quién estábamos hablando cuando lo hacíamos. Episodio 5. Los cuerpos donde se escriben las profecías. No todo lo que está escrito vive en papel. A veces, la tinta es carne. Después de la noche en que el confesionario sangró, el pueblo se hundió en una paranoia sagrada. Nadie hablaba, pero todos sabíamos que algo se estaba gestando, como una serpiente que se arrastra debajo de la tierra, hinchando la raíz de todo lo santo. Fue una niña la que trajo la siguiente señal. No era Luciana, era otra. Se llamaba Sofía. Tenía 6 años y jamás había aprendido a escribir. Pero una mañana, su madre la encontró en el patio trasero, cubierta de barro y sangre, garabateando letras extrañas con sus dedos en la tierra húmeda. Los símbolos coincidían con los que había visto en el cuaderno de Luciana. Pero eso no fue lo peor. Cuando Sofía se quitó la camiseta, todos lo vimos. Su espalda estaba cubierta de frases. No tatuajes, no cortes. Eran como marcas hechas desde dentro. Palabras en relieve. Como si su piel se estuviera abriendo sola para formar versículos. Uno de ellos decía: este cuerpo no es mío. Es su lienzo. El padre Elías, aún perturbado pero funcional, intentó intervenir. La llevó a la iglesia y trató de exorcizarla. Pero cuando comenzó a rezar, las letras se reordenaron solas. Las frases cambiaron, como si respondieran a cada oración con burla. La última palabra que apareció fue: inútil. Sofía entró en trance y susurró con voz madura, como si hablara a alguien más: ustedes siguen rezando al silencio.
Pero él responde. Él no necesitaba altares. Solo necesitaba piel dispuesta. Desde entonces, otros comenzaron a mostrar señales. Marcas en la espalda, en los brazos, incluso dentro de los párpados. Todos decían cosas distintas, pero todas terminaban con la misma frase. Esto es solo el principio. El Evangelio maldito ya no necesitaba páginas. Nos estaba escribiendo a nosotros. Episodio 6, la primera revelación. No sabíamos que el cuerpo de un niño podía cargar una profecía. Tampoco sabíamos que el primer versículo completo del Evangelio maldito se revelaría en cadáver. Fue la monja Clara quien lo descubrió. Una mujer de oración rígida. De esas que nunca dudan ni preguntan. Hasta ese día. Una madrugada. El silencio del convento fue quebrado por un canto dulce. Infantil, pero en latín invertido. Las hermanas corrieron hacia el claustro y allí lo vieron. El cuerpo desnudo de un niño desconocido. Acostado de espaldas sobre el altar privado. No respiraba, pero su piel estaba escrita como si fuera un pergamino. Desde la nuca hasta los talones. Letras oscuras formaban un texto continuo. No con tinta. Era como si las venas mismas se hubieran alzado bajo la piel, tejiendo un mensaje, con sangre viva. La hermana Clara comenzó a leer en voz baja. Sus labios temblaban. Sus ojos lloraban. Pero no podía parar. Lo que leyó no era blasfemia. Era verdad. O al menos, una verdad que deformaba la fe. Decía, antes de que fuera llamado Lucifer, él fue la voz. La voz que nombró al barro. La voz que hizo al hombre. Y por eso, el barro lo adoró primero. Cuando terminó la lectura, la piel del niño se desintegró lentamente. Como si las palabras hubieran cumplido su ciclo. Solo quedó el esqueleto, sonriendo. La hermana Clara fue hallada horas después. Encerrada en su celda. Con un cuchillo clavado en su pecho. No se suicidó. Lo sabemos porque en el filo estaba grabada la frase. Gracias por ser mi profeta. A partir de entonces, entendimos algo. Este evangelio no necesitaba escribas. Solo necesitaba mártires. Y la primera revelación era clara. Satanás no se rebeló. Fue usado. Y ahora volvía. No a venganza, sino a reclamar la adoración que, según él, siempre le perteneció. Episodio 7, la misa donde Dios no fue invitado. A veces, el diablo no necesita poseer cuerpos ni romper cruces. A veces, solo necesita un púlpito. La iglesia de San Elías había permanecido cerrada tras los últimos horrores. Pero ese domingo, sin previo aviso, las campanas sonaron. Solas. 3 toques exactos. 3 llamadas huecas. Yo fui, como muchos otros. Por miedo, por morbo o por simple desesperación. No sabíamos quién iba a oficiar la misa. Tampoco nos importaba. Queríamos respuestas o castigo. La iglesia estaba iluminada por velas negras. El altar había sido cubierto con un manto rojo oscuro, como coágulo seco. Y en el centro, de pie, un hombre que no era del pueblo. Vestía sotana rota. Llevaba el rostro tapado con un velo negro. Y en sus manos no había Biblia, sino un libro envuelto en cadenas oxidadas. Habló sin presentarse. Hoy no hablaremos de salvación, dijo con voz profunda, casi dulce. Hoy hablaremos de lo que se le negó al primer adorador. Hoy leeremos el otro evangelio. Silencio. Nadie se movió. El extraño abrió el libro. Las cadenas cayeron solas. Y lo que salió no fueron páginas, sino humo negro que se escurrió por los bancos como un animal sin forma. Y entonces, comenzó la misa. Pero no había Padre Nuestro. No había Ave María. Solo palabras que herían el alma como cuchillos de sal. El barro adoró al que lo nombró primero. El barro fue arrebatado. Ahora el barro regresa al principio. Los fieles lloraban sin saber por qué. Algunos comenzaron a convulsionar. Otros reían como niños. Con la mirada vacía. Yo me quise ir, pero mis pies no respondían. Entonces el sacerdote levantó el libro y pronunció una última frase. La luz no es lo contrario de las tinieblas. Es su traición. En ese momento, el crucifijo cayó al suelo y se partió en 2. La misa terminó. Cuando salimos, nadie hablaba. Nadie podía. Y sobre la puerta de la iglesia, alguien había escrito con ceniza: próxima misa, cuando la sangre de los que dudan bañe el altar. Desde ese día, las campanas suenan solas. Y cada vez que lo hacen, alguien más pierde la fe, o la voz. Episodio 8, el sacerdote sin ángel. A veces, la fe no muere de golpe. Se pudre en silencio. Y el padre Matías lo descubrió cuando intentó rezar, y nadie lo escuchó. Había sido párroco de una aldea lejana, donde aún quedaban crucifijos en las paredes y rosarios en las manos de los niños. Hasta que llegaron los rumores de una iglesia maldita,
de una misa sin Dios, de un evangelio que no necesitaba ser creído, sino temido. Matías no era ingenuo. Había visto milagros. Había visto posesiones. Pero nada lo había preparado para lo que encontró en San Elías. Entró de noche, armado con agua bendita, un crucifijo de plata, y una fe que creía inquebrantable. Lo primero que notó fue el silencio. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino presencia de algo que no necesitaba hacer ruido para aterrar. El altar aún olía a cera quemada y hierro oxidado. El libro maldito no estaba. Pero las paredes hablaban. Sí, las paredes. En cada ladrillo. Frases garabateadas con algo espeso y oscuro. Palabras que cambiaban cuando intentabas leerlas en voz alta. Una decía: tu fe ya no tiene interlocutor. El padre Matías comenzó a rezar. Pero nada. No frío. No calor. Solo vacío. Se arrodilló, con el crucifijo apretado en la mano. Y clamó: Señor, ¿dónde estás? Y la respuesta vino. No del cielo, sino desde atrás del altar. Una voz suave, burlona, como la de un niño imitando al padre que ya no admira. Tu ángel te abandonó hace 3 días. Dijo que no valía la pena seguir acompañándote. ¿Quién eres? Gimió Matías. Solo soy la respuesta que nadie quiere oír. ¿Qué quieres? Que dejes de hablarle al vacío y empieces a escuchar lo que siempre estuvo en la sombra de tu fe. De pronto, el crucifijo en su mano comenzó a derretirse, como si no soportara lo que estaba presente. Matías huyó, o creyó huir, porque cuando regresó a su parroquia, el altar había sido reemplazado. Ya no había imágenes de santos, solo un espejo agrietado. Y en su reflejo, no había nadie, ni Dios, ni él. Episodio 9, el hijo del que escribió el libro. No hay nada más aterrador que un niño que no llora, excepto uno que recita escrituras que nadie le enseñó. Apareció una mañana, sentado en las escaleras del templo abandonado de San Elías. No tenía nombre, ni papeles, ni pasado. Solo una túnica blanca manchada de ceniza y una mirada demasiado sabia para un rostro tan joven. Cuando la policía le preguntó cómo se llamaba, respondió sin parpadear: soy hijo del autor. ¿Del autor de qué? ¿Pequeño? Del libro que ustedes no deberían haber abierto. El orfanato lo aceptó a regañadientes. Pero no duró ni una semana. No comía, no dormía, solo hablaba y escribía. En las paredes, en los cristales, en la piel de los otros niños mientras dormían. Palabras antiguas, palabras con forma de maldición. Una noche, la cuidadora encontró a todos los huérfanos de la sala principal de rodillas, en completo silencio, formando un círculo alrededor del niño. Él estaba en el centro, con los ojos cerrados y la cabeza levantada, susurrando. No fue Dios quien escribió el primer nombre en el libro de la vida. Fue, y cuando lo lean completo, volverá a reclamar lo suyo. Las cámaras de seguridad se apagaron a las 3:33 a.m. A la mañana siguiente, todos los niños despertaron, pero no recordaban nada, salvo uno, una niña de 8 años, que gritó durante horas una sola frase: Él me mostró lo que hay después de la salvación. Y no es cielo. El niño desapareció. Solo dejó una nota, escrita con una tinta que se desvanecía bajo la luz del sol. El libro tiene un final, pero no es para ser leído, es para ser vivido, por ustedes. Desde entonces, los hospitales locales han empezado a recibir pacientes con el mismo delirio. Ven al niño en sueños, y todos repiten su nombre, aunque nadie se los ha dicho. Episodio 10, el hombre que intentó quemar el libro. No todos temen a lo desconocido. Algunos lo desafían, hasta que lo desconocido responde. Su nombre era Joaquín Salvatierra, profesor retirado, ateo convencido, y enemigo declarado de todo lo que oliera a fe. Cuando escuchó hablar del evangelio que no era de Dios, no se inmutó. Rió. Un mito más para almas frágiles, decía. Pero cuando su nieta comenzó a gritar dormida cada noche: no dejes que lo lea. Abuelo, no dejes que lo lea. Joaquín decidió actuar. A escondidas. Viajó a San Elías. Nadie se atrevía a acompañarlo. Él lo prefirió así. Entró solo a la iglesia maldita, con una linterna, una garrafa de gasolina y un encendedor. Encontró el libro en el altar, cubierto por una manta. Pero esta vez, el manto estaba húmedo, como si sangrara por dentro. Lo retiró sin dudar. El libro parecía dormir, cerrado, silencioso, pero vibraba, como si tuviera pulso. Joaquín lo roció con gasolina, lo cubrió entero, y alzó la llama. Veamos si un demonio sabe arder, murmuró. La chispa tocó el libro, y el libro se abrió, pero no ardió. El fuego sí se encendió, pero no en el libro. Surgió en sus manos, en sus brazos,
En su pecho, la carne de Joaquín fue lo único que empezó a quemarse. Gritó, pero no por dolor, por lo que vio entre las llamas. Una imagen de sí mismo, no como era, sino como habría sido si hubiera creído. Feliz, con su familia, con paz. Y entonces lo entendió. El libro no se defendía. Mostraba, deformaba, quemaba la posibilidad que nunca se eligió. Cayó de rodillas. Y en sus últimas palabras, antes de que su garganta se convirtiera en humo, dijo, no lo lean, no lo desafíen, porque no les quitará lo que tienen. Les mostrará lo que jamás tendrán. El cuerpo fue hallado al amanecer, carbonizado, pero el libro intacto. Y en la pared, escrita con ceniza viva. ¿Quién niega? Se escribe con fuego. Episodio 11. El ciego que vio lo que no debía. No se necesita vista para ver el infierno. Solo basta con que alguien te lo lea al oído. Su nombre era Damián. Y había nacido ciego. Nunca vio la luz. Nunca conoció la forma de una cruz. Pero había memorizado cada versículo de la Biblia en braille desde niño. Decía que la fe era lo único que veía con claridad. Hasta que escuchó hablar del otro evangelio. El que no se imprime. El que se siente en la piel. Pidió. Suplicó. Lloró, hasta que una mujer sin rostro, nadie supo quién era, le dejó un paquete en la puerta de su casa. Envuelto en cuero. Sellado con alambre. Y con una nota escrita con sangre seca. Este texto no necesita ojos. Solo voluntad. Damián lo tocó. Y en cuanto sus dedos rozaron la cubierta, lo supo. No era un libro. Era una llama encerrada en palabras. Pasó la noche entera leyendo con las yemas de sus dedos. Pero lo que leyó no era lenguaje humano. Era algo más. Palabras que no describían. Palabras que transformaban. Cada frase que recorría se le metía bajo la piel como agujas ardientes. Sintió cosas que ningún cuerpo debería sentir. Oyó sonidos que no venían de este plano. Y comprendió un mensaje que no fue hecho para hombres. La última frase lo detuvo. No porque fuera la más terrible, sino porque fue la más clara. El Creador no es quien te dio la luz, sino quien decidió esconderte de la oscuridad. Damián gritó. No por miedo, sino porque, por primera vez en su vida, veía. Y lo que vio no fue el mundo. Fue su origen, su fin. Y al autor. A la mañana siguiente, Damián fue hallado en posición fetal, con los ojos abiertos, vacíos, quemados desde adentro. Y su cuerpo escrito, línea por línea, con letras en relieve, como si el libro se hubiera impreso directamente sobre su carne ciega. La policía no encontró tinta, solo una frase final, grabada con calor. La fe no salva al que ve, solo ciega más al que toca la verdad. Episodio 12. El elegido por sus pecados. No todos los elegidos lo son por su pureza. A veces, es el pecado lo que abre la puerta. Su nombre era Julián, ex seminarista. Abandonó la iglesia 10 años atrás, después de confesar un crimen que ni el mismo Dios parecía dispuesto a perdonar. Nadie sabía qué hizo. Solo que, desde entonces, vivía solo, aislado, con la culpa pegada al alma como sarna en la carne. Una noche, despertó con algo entre los brazos. ¿El libro? No lo buscó, no lo pidió, pero ahí estaba, cerrado, pesado, tibio, y con él, una nota garabateada en la tapa. No se te ha perdonado, pero se te ha escogido. Julián lloró, no de miedo, sino de alivio. Al fin, alguien, algo, lo había mirado, aunque fuera desde abajo. Abrió el libro con manos temblorosas, pero no vio palabras. Vio su pasado, cada página, una escena, cada frase, una repetición exacta de lo que él había hecho. Dicho, ocultado, con detalles que ni su conciencia recordaba. Pero el libro sí, el libro no olvida. Y en la última página, no había reproche, había instrucción. Tu culpa no es castigo, es llave. Y este mundo necesita una nueva puerta. Esa noche, Julián se vistió con su vieja sotana, oxidada por el abandono, y caminó hasta San Elías, como si los pecados fueran alas invisibles que lo guiaban. Nadie lo vio entrar, pero a las 3:33 a.m., las campanas sonaron, y los que se acercaron al templo, aún sin entender por qué, lo vieron de pie en el altar, con el libro abierto, con los ojos cerrados, y con la voz de quien ha muerto por dentro y ha vuelto hablando otro idioma. El autor ha escrito su último testamento, dijo Julián, sin mirar a nadie, no para salvarnos, sino para terminar lo que nunca debió empezar. Y entonces, la iglesia respiró. Sí, respiró, como si por fin el templo hubiera aceptado al sacerdote que necesitaba. Afuera, el cielo se agrietó, no con relámpagos, sino con risas,
Episodio 13. El mundo escrito. No fue un apocalipsis. No hubo fuego, ni lluvia de sangre, ni trompetas. Solo silencio y escritura. El libro no necesitó más páginas. Ya las tenía. Nos tenía a nosotros. Todo comenzó con una palabra en el cielo. Una sola, grabada en las nubes, ardiente como una cicatriz sobre el firmamento. Continuación. Nadie supo quién la vio primero. Solo que, una vez observada, no podías dejar de leerla. Después, comenzaron las marcas. En la piel, en las paredes, en las pantallas apagadas de los celulares. Frases que aparecían como pensamientos, pero no eran tuyos. Oraciones completas formándose en el vapor del espejo mientras te duchabas. Versículos nuevos deslizándose en los susurros del viento. Y luego, la revelación. Cada persona era ahora una palabra. Cada ciudad, una frase. Cada país, un capítulo. Nos convertimos en escritura viviente. En carne narrada. En sílabas andantes del evangelio final. Julián ya no predicaba. Solo observaba. Con ojos vacíos y labios cerrados. Él sabía que el libro ya no estaba en el altar. Estaba en todos nosotros. Y lo peor era esto. Nadie podía dejar de hablar. La gente murmuraba mientras dormía. Recitaba versos oscuros al despertar. Niños pequeños escribían con sangre de nariz. Ancianos deliraban frases que hacían llorar a las estatuas. El mundo estaba siendo escrito. Y no había margen de corrección. Solo destino. Una noche, los cielos se abrieron una vez más. Y esta vez no mostraron palabras. Mostraron al autor. No tenía forma. Ni rostro. Solo ojos. Miles de ojos. Brillando como brasas. Y una voz que no se escuchaba con los oídos, sino con los huesos. El último capítulo se titula El olvido de Dios. Y así supimos que el final no era destrucción. Era reescritura. Y tú, lector, ahora formas parte del texto. Estás dentro. Eres una palabra más. En el evangelio que Satanás susurró.